Bienvenidos a Espectros de Medianoche, el canal donde los secretos más oscuros y las historias que te harán dudar de lo que crees real cobran vida. Yo soy Espectro Oscuro, tu guía en este viaje hacia lo desconocido. Si eres amante del terror, el misterio y los relatos que te dejarán con escalofríos, este es el lugar para ti. Antes de comenzar con nuestra historia de hoy, quiero invitarte a suscribirte al canal. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Dale me gusta si esta historia te pone los pelos de punta, compártela con tus amigos y déjame un comentario contándome qué opinas al final. Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría quitarte el sueño. Esta es El visitante de la medianoche. Adriana era una joven universitaria que recientemente se había mudado a su primer apartamento en la ciudad. El edificio era antiguo, pero bien mantenido, con paredes gruesas y techos altos. Un lugar que parecía cargado de historia. Al principio, le encantaba su pequeño hogar. Estar en el último piso le ofrecía una vista espectacular de la ciudad, especialmente al atardecer. Sin embargo, al cabo de un mes, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Al regresar por las noches después de la universidad, encontraba objetos fuera de lugar, las llaves en sitios donde nunca las dejaba o su teléfono en lugares insospechados. Al principio, atribuyó todo al cansancio, pero un día, mientras limpiaba, descubrió algo que la hizo dudar. Detrás de la cafetera encontró una taza de café con marcas de labios que no eran los suyos. Adriana estaba segura de que ella no la había dejado allí. Esa noche, presa de una inquietud creciente, aseguró la puerta con doble llave y un cerrojo adicional. Sin embargo, a la mañana siguiente despertó y encontró la puerta principal abierta de par en par. Era imposible, pensó. No había signos de forzamiento y estaba segura de haber cerrado bien. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Adriana comenzó a escuchar ruidos en la madrugada, pasos suaves en el pasillo, el crujir de la madera bajo un peso desconocido e incluso en ocasiones una respiración pesada cerca de su cama. Trataba de convencerse de que eran los sonidos típicos de un edificio antiguo. Pero esa noche, los ruidos se volvieron tan intensos que decidió investigar. Con el corazón desbocado, encendió todas las luces y revisó cada rincón del apartamento. No encontró nada fuera de lugar. Pero al regresar a su habitación, sintió un escalofrío recorrerle por la espalda. La ventana que daba al balcón estaba ligeramente abierta. Ella estaba segura de haberla cerrado. Desesperada, volvió a asegurar todas las puertas y ventanas y se prometió hablar con el administrador del edificio
al día siguiente. El administrador, un hombre mayor que llevaba años trabajando allí, la escuchó en silencio. Cuando Adriana terminó de contarle lo ocurrido, él la miró con seriedad antes de confesarle que no era la primera vez que alguien reportaba cosas extrañas en ese apartamento. Otro inquilino, años atrás, también había experimentado objetos movidos, puertas abiertas y ruidos inexplicables en la noche. Según el administrador, ese inquilino había dejado el lugar de forma repentina. Tras una breve pausa, el hombre bajó la voz y le reveló algo que le heló la sangre. Décadas atrás, el apartamento había pertenecido a un hombre llamado Ricardo Vargas, un ermitaño excéntrico que rara vez salía y que, según rumores, realizaba rituales oscuros. Vecinos afirmaban haber visto luces parpadeantes en sus ventanas y escuchado cánticos extraños durante las noches. Cuando finalmente encontraron el cuerpo sin vida de Ricardo, estaba rodeado de velas apagadas y marcas talladas en las paredes, símbolos que nadie pudo descifrar. Desde entonces, quienes vivían allí no duraban mucho. Esa noche, Adriana apenas pudo dormir. A las 3 de la madrugada despertó sobresaltada por un sonido que venía del pasillo, como si algo pesado se arrastrara. El terror la paralizó. De pronto, escuchó un roce suave en la pared de su habitación, como si alguien pasara los dedos por ella. Trató de convencerse de que era su imaginación hasta que un ruido sordo, como algo cayendo en el baño, la hizo saltar de la cama. Armándose de valor, fue a investigar. En el baño encontró una toalla en el suelo, empapada de agua. Había gotas frescas en el lavabo y el espejo, como si alguien hubiera estado allí minutos antes. Pero lo más aterrador fue que el espejo estaba empañado y sobre el vapor alguien había escrito con un dedo una sola palabra: hola. Adriana salió corriendo del apartamento y pasó la noche en casa de una amiga. Decidió que no podía quedarse más tiempo allí. Al día siguiente volvió solo para empacar lo necesario. Mientras recogía sus cosas, su teléfono, que estaba sobre la mesa, comenzó a sonar. Al mirarlo, notó que la llamada provenía de su propio número. Confundida y aterrorizada, contestó. Al otro lado de la línea, solo escuchó una respiración pesada, seguida de una voz áspera que susurró: ¿te vas a ir sin despedirte? Adriana dejó todo
y salió corriendo del apartamento. Abandonó el resto de sus pertenencias y nunca volvió a pisar ese edificio. Con los años, aunque nunca supo qué había ocurrido realmente en aquel lugar, a veces despertaba en la noche escuchando esa misma respiración pesada, y en la oscuridad de su cuarto siempre sentía como si alguien estuviera muy cerca observándola. Adriana nunca volvió a saber qué sucedió realmente en aquel lugar. Pero, ¿acaso importa? A veces el pasado se aferra a ciertos espacios y quienes entran en ellos solo se convierten en testigos de algo que jamás podrán explicar. ¿Y tú, qué harías si te encontraras frente a algo así? ¿Te quedarías para averiguarlo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te estremeció, no olvides apoyarnos con un me gusta y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias, porque cada viernes a medianoche un nuevo relato te estará esperando. Comparte este video con aquellos que disfrutan del terror y ayúdanos a seguir creciendo. Gracias por acompañarme en esta noche oscura. Yo soy Espectro Oscuro y esto fue Espectros de Medianoche. Hasta la próxima, si es que puedes dormir.